Una esposa leal, un esposo despiadado y una foto enviada a las 2 de la mañana que redujo a cenizas un imperio de $1.000 millones. Vivian Hart pasó 5 años casada con Dante Valstra, el jefe de la mafia más temido de Chicago. Un hombre que controlaba cada puerto, cada trato clandestino y cada alma que le debía un favor. Ella había renunciado a su carrera de enfermera, a su libertad y a su identidad. Todo para permanecer en silencio detrás de su trono. Lo que no sabía era que mientras amamantaba a su hija de 2 años, sola a las 2 de la madrugada en una mansión helada, su esposo estaba abrazado a otra mujer en un penthouse del Four Seasons. Reía como si no tuviera una familia esperándolo en casa. Pero cuando una notificación equivocada iluminó su teléfono en la mesita de noche, la verdad no solo salió a la luz, detonó. La mayoría de las esposas habrían gritado, llorado o agarrado el cuchillo más cercano. Pero Vivian no hizo ni un solo ruido. Limpió la leche de la barbilla de su hija, acostó suavemente a la bebé en la cuna y abrió una aplicación de notas en su teléfono. Porque en el mundo de la mafia, las lágrimas no son evidencia. Las capturas de pantalla sí lo son. En 72 horas, esta mujer, la que todos creían que era solo una ama de casa tranquila, había vaciado en secreto cada centavo de los cientos de millones de dólares de sus cuentas secretas en el extranjero. Entregó 5 años de registros de transacciones sucias al FBI y convirtió al hombre más poderoso de Chicago en un objetivo de su propia organización. No solo lo dejó, desmanteló todo lo que él había construido, y lo hizo todo mientras cargaba a su hija dormida en un brazo. ¿Quieres saber cómo una esposa destrozada se convirtió en la persona que todo el imperio Valstra nunca vio venir? Entonces quédate conmigo hasta el último segundo de esta historia. Pero antes de sumergirnos en la historia, quiero saber tu opinión. Si descubrieras la traición de tu pareja con la prueba en tus manos, ¿explotarías en el momento o planearías tu venganza en absoluto silencio? Deja tu respuesta en los comentarios, presiona el botón de me gusta, comparte esto con alguien que ame una buena historia de venganza y suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora, retrocedamos a donde todo comenzó. Una helada noche de invierno dentro de la mansión Valstra. Allí, Vivian Hart estaba a punto de descubrir que el hombre por el que había sacrificado todo no era solo un mentiroso. Era el arquitecto de su destrucción. La mansión Valstra se alzaba en lo profundo de Lincoln Park, Chicago, oculta tras portones de hierro forjado de más de 3 metros de altura y antiguos robles desnudos en pleno invierno. Desde fuera, parecía un castillo neogótico salido de otro siglo, con muros de piedra gris, techos puntiagudos y estrechas ventanas arqueadas que nunca parecían dejar entrar suficiente luz. Había cámaras de seguridad en cada esquina, y cada 15 minutos un guardia vestido de negro patrullaba el jardín. Adentro, muebles italianos importados llenaban cada habitación, desde mesas de nogal hasta sillas de cuero tapizadas a mano. Pinturas al óleo originales colgaban de las paredes, y una bodega con 2.000 botellas reposaba en el sótano. Todo era caro, todo era frío, y no había ni una sola fotografía familiar expuesta en esa mansión de más de 800 metros cuadrados. El único lugar que tenía un soplo de vida era la guardería en el tercer piso, la pequeña habitación que Vivian había decorado con sus propias manos. Usó papel tapiz cubierto de estrellas, una luz de noche en forma de luna creciente y una vieja mecedora. Las había comprado en una venta de garaje por $12. Era lo único en toda la mansión que no era de diseñador. Y también lo único que realmente le pertenecía. 6 años antes, Vivian Hart había sido una persona completamente diferente. A los 22 años, era enfermera del turno de noche en un hospital público de Boston. Vivía en un estudio en un quinto piso sin ascensor. La ventana daba a un callejón y el sonido de las sirenas de las ambulancias era la música de cada noche. Comía fideos instantáneos 4 días a la semana para ahorrar dinero y enviárselo a Bryn, su hermana de crianza, que todavía estaba atrapada en el sistema de acogida. La hermana que Vivian había jurado que sacaría de allí sin importar el costo. Entonces, en una noche de noviembre, todo cambió. Un hombre con 2 heridas de bala en el abdomen fue llevado a la sala de emergencias.
No tenía identificación ni seguro. Solo dos enormes guardaespaldas esperaban fuera de la puerta con la mirada fría de hombres acostumbrados a ver morir a otros. Vivian fue quien lo vendó. Sus manos eran pequeñas, pero no temblaban. Presionó una gasa contra las heridas, tomó su pulso, no hizo ni una sola pregunta sobre las balas o los hombres de afuera. Y entre el olor a sangre y la pálida luz de neón de la sala de emergencias, Dante Balstra abrió los ojos. La miró con ojos grises como el acero, fríos como el metal, y dijo con una voz áspera por la pérdida de sangre que si moría esa noche, al menos lo último que vería serían los ojos más hermosos de su vida. Vivian no sabía que acababa de salvar la vida del jefe de la mafia más peligroso de Chicago. Tampoco sabía que 3 semanas después, cuando Bryn fue acosada por una deuda, por un grupo de usureros, Dante apareció como un salvador. Resolvió todo con una sola llamada telefónica. Pero todo había sido una actuación que él había dirigido desde el principio. Dante no amaba a Vivian como lo hace un hombre común. La conquistó como conquistaba territorios. Con estrategia, con falsos favores, haciéndole creer que sin él, ella no era nada. La boda se celebró en una finca en Lake Geneva, Wisconsin. Hubo 300 invitados y flores frescas importadas de los Países Bajos. Vivian usó un vestido de Vera Wang y creyó que después de tantos años a la deriva, su vida por fin había encontrado un puerto. Pero una vez que la puerta del matrimonio se cerró, la jaula comenzó a estrecharse. En el primer año Dante le sugirió que dejara su trabajo. Para el segundo año la sugerencia se había convertido en una orden. Mi esposa no necesita ser enfermera. Mi esposa no necesita hacer nada más que quedarse en casa. Nina Voss, el ama de llaves que Dante contrató para cuidar de Vivian, era en realidad los ojos y oídos que la vigilaban 24 horas al día. Dante envió a Bryn a estudiar al extranjero, a Londres. Parecía generoso, pero en realidad era una forma de aislarla. La hermana menor, por quien Vivian había sacrificado todo, ahora tenía 22 años. Y no habían podido hablar en más de 8 meses porque cada llamada estaba controlada. Dante heredó el imperio Balstra de su padre, quien murió cuando Dante tenía 28 años. Colette, la madre de Dante, fue quien realmente había construido el imperio junto a su esposo desde cero. Pero ella se había hecho a un lado y dejó que su hijo lo dirigiera. Supervisaba solo desde la distancia, con ojos que no se perdían de nada. Cada noche, cuando Dante llegaba tarde, Vivian podía oler el Bourbon y el humo de cigarro en su chaqueta. Oía el golpe constante de sus zapatos de cuero contra el suelo de roble, resonando en el pasillo oscuro. Y sentía su mano, la mano que había matado hombres antes, acariciar ligeramente su cabello, como si fuera algo de su propiedad. Luego, esa misma mano se cerraba en su muñeca con fuerza suficiente para dejarle moretones, cada vez que ella se atrevía a preguntar dónde había estado. Esa noche, en la guardería del tercer piso, Vivian se sentó en la mecedora de $12 y acunó a Willa hasta que se durmió. La pequeña yacía acurrucada contra su madre. Su respiración era ligera como una pluma. Sus ojos marrones, tan idénticos a los de Vivian, ya estaban cerrados. La mansión estaba tan silenciosa que podía oír los pasos de los guardias patrullando afuera, en el jardín. Vivian se inclinó, besó la frente de su hija y susurró. Con una voz que solo Willa y las paredes podían oír, le prometió que le mostraría el mundo fuera de esa casa. Era una promesa que ni la propia Vivian sabía si tendría el coraje de cumplir. No hasta que el teléfono de Dante se iluminó en la mesita de noche unas horas más tarde. A las 2:07 de la mañana, Willa comenzó a llorar. El llanto de una niña de 2 años rasgó el denso silencio de la mansión Balstra. Resonó por el pasillo oscuro y alcanzó a Vivian como una mano que la sacudía para despertarla. Se incorporó de un salto, sus pies descalzos tocaron el helado suelo de madera. Y corrió hacia la guardería al final del pasillo del tercer piso. Dante no estaba en casa. Había llamado a las 9 de esa noche, su voz breve e impaciente como siempre. Dijo que una reunión con socios en Milwaukee se había alargado más de lo esperado, y que se quedaría en el hotel a pasar la noche. Vivian no preguntó nada más. Había aprendido que cada pregunta innecesaria sería pagada con una mirada fría, o con una mano apretando su muñeca
hasta que ya no se atreviera a preguntar nada en absoluto. Levantó a Willa en sus brazos, se sentó en la vieja mecedora y la amamantó. Willa se calmó rápidamente. Sus grandes ojos marrones miraban a su madre bajo el tenue resplandor de la lámpara de luna creciente. Pequeñas gotas de sudor brillaban en la frente de Vivian. Aunque la calefacción de la mansión siempre estaba al mínimo, porque a Dante le gustaba el frío, llevaba un camisón de algodón descolorido, desgastado por el tiempo. Su cabello estaba atado apresuradamente en un moño desordenado. Y en ese momento de calma, se parecía exactamente a la joven enfermera de Boston que una vez fue, mucho más que a la esposa del jefe de la mafia más rico de Chicago. Entonces, una fría luz azul parpadeó desde el dormitorio principal. Vivienne giró la cabeza y miró a través de la puerta entreabierta. En la mesita de noche, el segundo teléfono de Dante brillaba con un nuevo mensaje en la pantalla. Era el que siempre guardaba en un cajón con código, pero que había olvidado guardar esa noche. Vivian no tenía la intención de mirar. Había sobrevivido 5 años en esa casa sin mirar lo que no debía ver, sin escuchar llamadas telefónicas de medianoche, sin preguntar por la sangre en los puños de su camisa. Pero esa noche, quizás porque el agotamiento había desgastado su instinto de protección, o quizás porque Willa acababa de dormirse de nuevo contra su pecho, y el cálido peso de su hija le dio algo que se sentía como coraje. Vivian se levantó, cargando a Willa en un brazo. Entró en el dormitorio y tomó el teléfono con la mano libre. La fría luz azul de la pantalla bañó su rostro y se reflejó en sus ojos marrones mientras se abrían de par en par. El mensaje era de un contacto guardado con 2 iniciales, FD, sin foto de perfil y sin nombre completo. Vivian lo abrió. Apareció una foto. Dante sostenía a una mujer por detrás en lo que claramente era una suite de hotel. Y claramente no estaba en Milwaukee. La mujer llevaba un camisón de seda negro. Su cabello rubio caía sobre sus hombros. Sonreía con la cabeza echada hacia atrás contra el pecho de Dante. Y Dante, el hombre que no le había sonreído así a Vivian en 3 años, sonreía con una calidez abierta, como si no tuviera una esposa y una hija esperándolo en casa. Debajo de la foto había una línea de texto, y cada palabra se clavó en el pecho de Vivian como un cuchillo distinto. Decía que la noche había sido maravillosa, y que la próxima vez debería enviar a la niña con la niñera y dejar que ella se lo quedara toda la semana. La niña, Willa. Esa mujer sabía el nombre de su hija, sabía que su hija existía, y la llamaba la niña como si Willa fuera solo una pequeña molestia que apartar para poder seguir divirtiéndose. Vivian se quedó helada. Willa seguía durmiendo plácidamente contra su pecho. Respiraba tan suavemente, con sus deditos apretados al borde del camisón de su madre. No era consciente de que el mundo de su madre acababa de colapsar en completo silencio. La semana pasada, Vivian le había pedido dinero a Dante para comprar un cochecito nuevo para Willa. Una rueda del viejo se había roto y se había visto obligada a sujetarlo con cinta adhesiva. Dante había levantado la vista de su teléfono, frunció el ceño con irritación, y dijo que ella gastaba dinero como si fuera agua, que él necesitaba concentrarse en un trato importante, así que debía arreglárselas por ahora. Un trato importante. Ahora, Vivienne sabía cuál era ese trato. Era seda negra, era una suite de hotel, era una sonrisa que a ella nunca le habían dedicado. Las piernas de Vivienne cedieron. Se deslizó por la pared hasta el suelo de madera. Su espalda contra el costado de la cama, aferrando a Willa con fuerza contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro sin hacer ruido. Calientes y ardientes, caían una a una sobre el cabello de su hija, suave como la seda. No lloraba en voz alta porque había olvidado cómo hacerlo. En esa casa, cada sonido de debilidad podía ser escuchado y luego usado en su contra. El reloj digital de la cuna parpadeaba. 2:21, 2:24, 2:27. Vivian observaba los números cambiar a través de un velo de lágrimas. 2:29, 2:31, exactamente 10 minutos. Se permitió llorar durante exactamente 10 minutos, ni un segundo más, porque sabía que si lloraba un minuto más, nunca podría parar.
En el minuto 11, Vivian se secó los ojos con la manga. Acostó a Willa suavemente en la cuna, con tanto cuidado que la niña no se movió. La arropó con la manta y le acarició suavemente la mejilla con una mano. Entonces se levantó. La mujer que se levantó de ese helado suelo de madera ya no era Vivian Balstra, la esposa obediente, la madre resignada. La mujer que había cerrado los ojos a todo porque tenía miedo. Esa mujer había muerto en el minuto 10, en algún lugar entre las lágrimas que cayeron sobre el cabello de su hija. La que se levantó en el minuto 11 era alguien completamente diferente. Vivian volvió a tomar el teléfono de Dante. No borró el mensaje, no bloqueó la pantalla. Sacó su propio teléfono y lo fotografió todo. Cada imagen, cada línea de texto, cada número, cada nombre. Luego abrió la aplicación de notas en su teléfono y comenzó a escribir. No un diario, no una carta de suicidio. Una lista. Cada cuenta bancaria que había vislumbrado en secreto en la pantalla del portátil de Dante durante los últimos 5 años. Cada contraseña que él había tecleado descuidadamente frente a ella porque la creía demasiado tonta para recordar. Cada llamada nocturna que había fingido dormir mientras en realidad yacía quieta, memorizando cada nombre, cada número, cada dirección. La caja fuerte en la oficina del sótano. El complejo código de 8 dígitos era una secuencia que él había tecleado tantas veces en su presencia que ella había memorizado el ritmo exacto de sus dedos. La cuenta en las Islas Caimán que Jonah Webb había mencionado durante una llamada que Dante creía que Vivian no había escuchado. Sus dedos se movían firmemente por la pantalla, fríos y precisos, como si se hubiera estado preparando para este momento toda su vida sin saberlo. 48 horas después de esa noche, Vivian hizo algo que no había hecho en los últimos 8 meses. Salió de la mansión Balstra. A las 9 de la mañana, llamó a Nina Voss, con la voz perfectamente tranquila. Dijo que Willa había tenido una fiebre leve durante la noche y que necesitaba llevarla al pediatra en la clínica de la calle Holstead. Nina se ofreció a acompañarla, pero Vivian se negó con la sonrisa cansada de una madre que no ha dormido. Dijo que solo era fiebre por la dentición. Nada de qué preocuparse. Nina la miró por un momento y luego asintió. Y Vivian supo que a los 2 minutos de que ella saliera por la puerta, Nina llamaría a Dante para informarle. Estaba bien. Llevar a su hija al médico era la excusa perfecta, del tipo que nadie podía cuestionar. Vivian condujo la camioneta negra más allá de la clínica real y entró en el estacionamiento. Se sentó allí durante 15 minutos completos para que las cámaras la grabaran entrando y saliendo con Willa, y luego siguió conduciendo hacia el sur. El restaurante estaba en una esquina en Bridgeport, un barrio tranquilo de clase trabajadora. Allí la gente bebía café de $2 y no se preguntaban sus nombres. El tipo de lugar en el que la esposa de Dante Balstra nunca pondría un pie. Y por eso mismo Vivian lo eligió. Jonah Webb ya estaba allí, sentado en la última cabina contra la pared, de espaldas a la puerta, por el hábito de un hombre que había vivido demasiado tiempo en un mundo donde una bala podía venir de cualquier dirección. Tenía 38 años, cabello entrecano, ojos azul grisáceo y una mano alrededor de una taza de café negro sin azúcar. Jonah era el abogado financiero personal de la familia Balstra. La única persona, además de Dante, con acceso total a la red de cuentas, propiedades y empresas fantasma que se extendía desde Delaware hasta las Islas Caimán. Cuando Vivian se sentó frente a él con Willa en su regazo, Jonah la miró a los ojos hinchados y no hizo ni una sola pregunta. Solo empujó la taza de café caliente hacia ella en silencio y esperó. Vivian no lloró, no tembló. Puso su teléfono sobre la mesa, abrió la carpeta de fotografías que había tomado del teléfono de Dante y giró la pantalla hacia Jonah. Luego dijo, con una voz tan plana y fría que Jonah tuvo que dejar su café porque su mano se aflojó ligeramente, que lo sabía todo. Sabía de la mujer llamada Felicity. Sabía de las noches en Milwaukee en las que nunca hubo ninguna reunión. Y sabía de cada dólar que Dante había escondido. Porque durante 5 años, cada vez que Dante hacía llamadas nocturnas y pensaba que ella estaba dormida,
Ella se había quedado quieta y había memorizado. Cada vez que él abría su portátil y tecleaba una contraseña frente a ella porque la creía demasiado tonta para entender, ella recordaba cada carácter. Vivian abrió la aplicación de notas en su propio teléfono y se la mostró a Jonah. 5 años de registros, nombres de cuentas, números de ruta, contraseñas de cajas fuertes, horarios de envío, listas de socios, montos de transacciones. Todo escrito a mano noche tras noche en la oscuridad de la guardería, después de que toda la mansión se hubiera dormido. Jonah leyó en silencio. Su rostro no cambió, pero su dedo se movía cada vez más lento mientras se desplazaba. Y Vivian supo que estaba sorprendido, no por lo que Dante había hecho, sino por la aterradora calma dentro de ella. Dijo que no quería un divorcio. Divorciarse de Dante Balstra significaría una bala en la nuca en algún estacionamiento, o un accidente de coche que la policía nunca investigaría a fondo. O peor, Willa sería retenida como rehén y ella desaparecería sin dejar rastro. Dijo que lo que quería era libertad para ella y para Willa, y que estaba dispuesta a quemarlo todo para conseguirla. Jonah guardó silencio durante un largo rato. Fuera de la ventana de cristal, un camión que pasaba hizo temblar ligeramente la mesa. Willa se movió en el regazo de su madre y luego volvió a dormirse, con la cabeza apoyada en el pecho de Vivian. Entonces Jonah levantó la vista y en esos ojos azul grisáceo, Vivian vio algo que nunca había esperado. No miedo, no vacilación, sino alivio. Dijo que 3 años antes, su hermano, un exmiembro de la organización Balstra, había querido irse. Se había cansado de la violencia, cansado de la sangre, y quería llevarse a su familia y vivir una vida normal. Dante no lo había permitido. En el mundo de Dante, nadie dejaba a la familia a menos que fuera en un ataúd. El hermano de Jonah fue encontrado en un coche aparcado fuera de una iglesia en Pilsen, con 2 balas en la nuca, el estilo exacto de ejecución que Dante ordenaba para los hombres que ya no eran leales. Jonah se había quedado en la organización no porque fuera leal. Se había quedado porque estaba esperando. 3 años de permanecer quieto, gestionando cada dólar sucio, memorizando cada número, cada ruta de dinero, cada nombre falso, y tragándose el dolor de perder a su hermano cada noche. Jonah miró directamente a los ojos de Vivian y dijo con una voz baja y áspera que había estado esperando este día durante 3 años. Vivian le sostuvo la mirada. 2 personas, ambas despojadas por Dante Balstra de sus seres más queridos. Ambas viviendo en silencio y esperando. Ahora estaban sentadas una frente a la otra en un restaurante con café de $2 en un barrio de clase trabajadora, con una niña dormida entre ellos, y un plan aún no del todo formado, pero que ya llevaba suficiente combustible para reducir un imperio a cenizas. Nadie se dio la mano, nadie hizo promesas. Jonah solo asintió una vez, lento y definitivo, y luego pidió otra taza de café negro. La alianza se formó en silencio, exactamente de la misma manera en que ambos habían vivido todos esos años. El jueves por la mañana, Vivian se despertó antes del amanecer y comenzó la actuación más importante de su vida. Bajó las escaleras más temprano de lo habitual, preparó té, tostó pan. Y para cuando Nina Voss entró en la cocina a las 6 con el cuaderno de horarios diarios en la mano, Vivian estaba sentada en la isla. Revisaba su teléfono con una expresión radiante que Nina nunca había visto en el rostro de su señora en todos esos años. Vivian levantó la vista, se mordió el labio como si intentara ocultar un secreto que no podía contener. Luego le dijo a Nina, en un susurro emocionado, que estaba planeando una fiesta sorpresa de cumpleaños para Dante el sábado por la noche. Dijo que quería que todo fuera perfecto, que sería la primera vez que organizaba una gran fiesta para que Dante viera cuánto lo apreciaba, que necesitaba la ayuda de Nina para arreglar las flores, pedir el champán y mantener todo en absoluto secreto. Los ojos de Nina se iluminaron con curiosidad, y Vivian supo exactamente lo que sucedería a continuación. Menos de 10 minutos después de que Vivian subiera las escaleras, Nina ya estaba de pie en un rincón de la cocina, de espaldas a la pared, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y rápida.
Vivian estaba de pie en la escalera del segundo piso, mirando hacia abajo a través del hueco de la barandilla. Observaba a Nina dar su informe y sonreía. No la sonrisa de las 6 en la mesa de la cocina, sino la sonrisa de alguien que acababa de colocar la primera pieza de ajedrez en la posición exacta. Dante recibiría la noticia. Vería que su esposa estaba ocupada preparando una fiesta. Se relajaría con la certeza de que todo seguía bajo control, que Vivian seguía siendo la esposa obediente, que se ocupaba de los asuntos de la cocina y los planes de la fiesta, mientras él se encargaba de los negocios serios. Eso era exactamente lo que Vivian quería que él creyera. A esa misma hora, en el estacionamiento detrás del restaurante en Bridgeport, Jonah Webb estaba sentado dentro de un sedán gris corriente, el asiento del conductor reclinado, un portátil abierto sobre su regazo. La pantalla proyectaba su pálida luz sobre su rostro en la oscuridad del coche. Números y códigos de transacción parpadeaban sin cesar. El sudor perlaba la frente de Jonah, aunque la temperatura exterior era de solo 2 grados centígrados, y no encendió la calefacción porque temía que el motor funcionando demasiado tiempo atrajera la atención. 3 años de preparación para este momento. 3 años de permanecer quieto, gestionando cada dólar sucio que le daba ganas de vomitar cada vez que lo tocaba. 3 años recordando el rostro de su hermano la última vez que lo vio antes de que se cerrara la tapa del ataúd. Y todo ello había conducido a esta fría mañana de jueves. Jonah no movió el dinero directamente. Cualquier transferencia grande desde las cuentas principales de Dante activaría las alertas de seguridad internas de la organización. En su lugar, construyó una cadena de 7 empresas fantasma, todas ellas ya registradas en el transcurso de los últimos 3 años, cada capa en un estado diferente, desde Delaware hasta Nevada. Luego, a través de 2 empresas en Wyoming, antes de que el dinero saliera del territorio estadounidense hacia las Islas Caimán. El dinero no desaparecía. El dinero simplemente cambiaba de nombre y de dirección 7 veces, hasta que incluso el sistema de rastreo más sofisticado ya no pudiera rastrearlo hasta la fuente. El destino final era un fideicomiso ciego a nombre de Jonah, con Vivian Hart y Willa Balstra como únicas beneficiarias. Cada vez que Jonah pulsaba Enter, millones de dólares se escapaban de las manos de Dante. Mientras el jefe de la mafia estaba sentado en otro lugar, quizás junto a Felicity, completamente inconsciente. La primera pulsación, 8 millones. La segunda, 12 millones a través de Delaware. La tercera, 6 millones y medio, divididos en 2 flujos separados a través de Nevada. Las manos de Jonah se movían firmes, precisas, sin dudar. Pero cada vez que se detenía para verificar una confirmación de transacción, veía que sus dedos temblaban ligeramente, y tenía que apretarlos con fuerza antes de continuar. A las 9 de esa noche, más de 30 millones se habían ido. A las 11, la cifra había superado los 40 millones. Antes de la medianoche, Jonah envió un mensaje cifrado al teléfono de Vivian con una sola palabra: hecho. Vivian leyó el mensaje en la guardería del tercer piso. Willa dormía en su cuna, la manta subida hasta el pecho, sus deditos apretados alrededor de un viejo oso de peluche. Fuera de la ventana, el horizonte de Chicago brillaba en la noche de invierno. Millones de luces parpadeaban como si la ciudad aún respirara, aún estuviera viva, completamente inconsciente de que el imperio más poderoso bajo ella acababa de ser desangrado en absoluto silencio. Vivian se quedó junto a la ventana, las luces de la ciudad cayendo sobre su rostro. No sonrió, no lloró, solo se quedó allí, respiró hondo y largo. Y por primera vez en 5 años, su pecho se expandió por completo sin nada que lo oprimiera. Por primera vez en 5 años, Vivian Hart no tenía miedo. El viernes por la mañana, Vivian volvió a usar la excusa de llevar a Willa a una cita de seguimiento con el médico. Nina Voss no sospechó nada porque su mente estaba ocupada con la lista de flores y los pedidos de champán para la fiesta del sábado por la noche que Vivian le había pedido que organizara. Vivian abrochó a Willa en el asiento del coche en la parte de atrás. Miró el espejo retrovisor 3 veces antes de salir por las puertas de la mansión.
Luego giró hacia el noroeste en lugar de hacia la clínica. Después de 30 minutos en la autopista, dejó atrás Chicago y entró en Schaumburg, una extensión de suburbios llenos de centros comerciales grises, cadenas de restaurantes y hoteles económicos en los que nadie del mundo de Dante Balstra pondría un pie. El hotel estaba junto al estacionamiento de una tienda de muebles que había quebrado. El tipo de lugar de 2 estrellas con cortinas amarillentas y una máquina expendedora en el pasillo. Vivian aparcó en el rincón más escondido del lote. Llevaba a Willa en un brazo y su bolso en el otro hombro. Luego fue directamente a la habitación 213 en el segundo piso, siguiendo las instrucciones que Jonah había enviado en un mensaje cifrado la noche anterior. Llamó 2 veces, hizo una pausa y luego llamó una vez más. La puerta se abrió y el agente Harris Keene estaba allí. Tenía 45 años. Su cabello era casi completamente gris y cortado al ras. Su rostro era duro y curtido, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, como si hubiera olvidado cómo sonreír hacía mucho tiempo. Keene llevaba una camisa arrugada metida apresuradamente en los pantalones, la corbata aflojada. Y debajo de la silla había 2 vasos de café de papel vacíos. 8 años. Durante 8 años, Harris Keene y el grupo de trabajo del FBI de Chicago habían estado persiguiendo a la familia Balstra sin reunir pruebas suficientes para presentar una acusación. 8 años de revisar archivos, rastrear transacciones, infiltrar gente solo para perderla, solicitar órdenes de registro solo para que fueran denegadas por falta de fundamentos suficientes. La familia Balstra operaba demasiado silenciosamente, detrás de demasiadas capas de protección, con demasiados abogados y políticos dispuestos a protegerlos. Keene había considerado pasar el caso a otra persona el mes pasado. Y ahora, esta mañana, estaba sentado en una habitación de hotel barata en Schaumburg. Observaba a una joven entrar, cargando a su hija de 2 años, y colocar una pequeña unidad de memoria flash negra, no más grande que un pulgar, sobre la mesa. Vivian se sentó en la silla frente a él, acomodó a Willa en su regazo. Luego dijo con voz firme, sin el más mínimo temblor, que la unidad de memoria flash contenía 5 años de registros. Cubrían toda la operación financiera de la familia Balstra, incluyendo nombres de cuentas, números de ruta, códigos de transacción, listas de empresas fantasma, horarios de envío de carga a través del puerto del lago Michigan, los nombres de cada oficial de policía y político que había aceptado sobornos, y pruebas de lavado de dinero a través de la red de casinos clandestinos en el South Loop. Keene insertó la unidad en su portátil, empezó a leer y durante los siguientes 10 minutos, el hombre que había pasado 20 años como agente federal no pudo decir una sola palabra. Solo se desplazaba, sus ojos se abrían cada vez más. Su dedo hacía clic en el ratón más lentamente con cada página, como si temiera que si se movía demasiado rápido, todo desaparecería. Entonces Keene levantó la vista y miró a Vivian con una expresión que nunca antes le habían dirigido, mitad asombro, mitad respeto, y dijo que, señora Balstra, acaba de entregarme lo que el FBI de Chicago no pudo encontrar en 8 años. Vivian le sostuvo la mirada, con la espalda recta, Willa durmiendo plácidamente en su regazo, y dijo que su nombre era Vivian Hart. Nunca había sido la señora Balstra. Keene guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente como si acabara de entender algo más profundo que un título. Vivian continuó y dijo que tenía condiciones. Protección federal de testigos para ella y Willa, una nueva identidad, una nueva ubicación, una nueva vida, y total inmunidad de enjuiciamiento para Jonah Webb, el abogado financiero de la familia, el hombre que la había ayudado a obtener todo lo que había en esa unidad de memoria flash. También exigió la extracción inmediata de su hermana Bryn de Londres. Insistió en que fuera puesta bajo la misma protección federal para asegurarse de que Dante nunca pudiera usarla como palanca. Jonah también entraría en protección de testigos. Keene la miró, luego miró la pantalla del portátil donde se mostraban cientos de páginas de documentos, suficientes para derribar no solo a la familia Balstra,
sino a toda la red de corrupción que los había protegido durante 2 décadas. No necesitó mucho tiempo para pensar. Asintió y dijo que era un trato que podía garantizar. Vivian se levantó, alzó a Willa sobre su hombro y guardó su teléfono en el bolsillo de su abrigo. No le dio la mano a King, no le dio las gracias, no miró hacia atrás. Abrió la puerta de la habitación del hotel, salió al estrecho pasillo, bajó las escaleras, atravesó la puerta de cristal y salió al estacionamiento. El sol de la tarde de Schomburg le dio de lleno en la cara, tan brillante y agudo que tuvo que entrecerrar los ojos. Y en ese momento, de pie en el estacionamiento de un hotel de 2 estrellas, junto a una tienda de muebles cerrada en un suburbio que a nadie le importaba nombrar, Vivian parecía alguien que acababa de salir de un oscuro búnker subterráneo después de muchos años y estaba viendo la luz del sol por primera vez. El sábado por la mañana, 12 horas antes de la fiesta, Jonah llamó a Vivian a través de la línea encriptada. Le dijo que necesitaba escuchar una cosa más antes de que todo comenzara esa noche. Su voz era más pesada de lo habitual, no con el tipo de tensión que había llenado los últimos 2 días, sino con el peso de un hombre a punto de decir algo que cambiaría la naturaleza de todo. Vivian estaba de pie en el baño del tercer piso, con el grifo abierto al máximo. Así el ruido del agua cubriría su conversación en caso de que Nina o algún dispositivo de escucha estuviera activo. Willa jugaba en la alfombra de la guardería justo afuera. Sus deditos se aferraban al gastado oso de peluche que Vivian le había comprado cuando nació. Jonah dijo que durante las transferencias de dinero 2 días antes, había accedido a una partición encriptada dentro del sistema de cuentas de Dante que nunca antes había podido abrir. Dentro había un conjunto separado de archivos de transacciones completamente desvinculados de las cuentas principales. Y cuando los leyó, todo conducía a un nombre que tuvo que verificar 3 veces antes de creer que no se equivocaba. Felicity Duval, la mujer de la fotografía a las 2 de la mañana. La mujer del camisón de seda negro, a quien Dante abrazaba por detrás en la suite del hotel, no era simplemente una amante. Era la hija de Renaud Duval, un jefe de la mafia francés que controlaba una ruta de contrabando de armas desde Montreal hasta la región de los Grandes Lagos. Durante los últimos 2 años, Renaud había estado orquestando la relación entre Felicity y Dante como un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez, colocando a su hija en la cama del jefe de Chicago para obtener acceso a información interna, explotar debilidades y prepararse para una toma de control del Imperio Baustra desde dentro. Mientras Dante permanecía completamente inconsciente, y era peor que eso, Phineas Gallagher. Finn, la mano derecha más leal de Dante durante 15 años. El hombre en quien Dante confiaba más que en su propia sangre, había sido comprado por Renaud 2 años antes. Finn no era solo un traidor. Finn era la puerta por la que Renaud pretendía entrar y usar para tragarse todo lo que la familia Baustra había construido. Vivian se sentó en el borde de la bañera, con el teléfono pegado a la oreja, el agua todavía corriendo del grifo. Entendió de inmediato lo que significaban las palabras de Jonah. Dante no solo estaba siendo atacado por su esposa, estaba siendo rodeado por todos lados sin saberlo. Su amante era una espía. Su mano derecha era un hombre que lo había vendido. El dinero ya había sido drenado. Las pruebas ya estaban en manos del FBI. Y esa noche, cuando terminara la fiesta, Dante estaría en medio de los escombros sin ningún aliado al que aferrarse. Pero entonces otro pensamiento entró en la mente de Vivian, uno que aún no quería admitir, uno que seguía creciendo como una grieta en un parabrisas. Podía advertir a Dante ahora mismo. Podía bajar, llamarlo, contarle sobre Renaud, sobre Felicity, sobre Finn. Dante se ocuparía de Duval como Dante siempre se ocupaba de las amenazas. Rápida, limpia y despiadadamente. Él viviría. El imperio seguiría en pie. Pero entonces, ¿qué? Vivian cerró los ojos y los recuerdos llegaron sin invitación. La noche de septiembre pasado, le preguntó a Dante por qué había llegado a casa a las 3 de la mañana. Él cruzó la habitación, le agarró la muñeca con una mano, apretó hasta que escuchó los huesos crujir.
Luego la soltó sin decir palabra, dejando 5 marcas amoratadas en su piel durante las siguientes 2 semanas. La noche de marzo, olvidó apagar la luz de la sala de estar antes de acostarse. Y Dante, borracho de bourbon, tomó su vaso y lo arrojó directamente contra la pared, a menos de un brazo de distancia de su cabeza. Fragmentos de vidrio volaron a su cabello, a su almohada, y él solo la miró con esos fríos ojos grises y le dijo que lo limpiara antes de que tuviera que enseñarle a recordar. Si advertía a Dante, él viviría, pero también sabría que ella había movido el dinero. Sabría que se había reunido con Jonah. Sabría que había planeado en su contra. Y Dante Balstra no era el tipo de hombre que perdonaba. No se divorciaría de ella. La encerraría aún más, la aislaría por completo. Quizás enviaría a Willa a ser criada por Colette mientras Vivian desaparecía en algún accidente que la policía archivaría en un cajón y nunca volvería a abrir. O peor, la mantendría viva pero convertiría su vida en un infierno 10 veces peor que el que ya estaba viviendo. Y Willa crecería dentro de esa jaula, viendo a su madre romperse un poco más cada día, y aprendiendo que así es como los hombres tratan a las mujeres. Vivian abrió los ojos, miró a través de la puerta del baño hacia la guardería donde Willa estaba acostada boca abajo en la alfombra. Pateaba el aire, una mano sosteniendo el oso de peluche, la otra alcanzando un calcetín que se le había caído justo fuera de su alcance. La niña miró a su madre y se rió, mostrando una brillante sonrisa de dientes de leche blancos como perlas, y soltó una carcajada brillante que llenó la habitación, sin saber que ese sonido acababa de decidir el destino de su padre. Vivian cerró el grifo. Le dijo a Jonah en voz baja y firme que no hiciera nada con la información sobre Duval, que dejara que todo se desarrollara según el plan original, que la fiesta seguiría adelante esa noche. Jonah guardó silencio durante 3 segundos, luego le preguntó si estaba segura, porque eso significaría que después de esa noche, Dante no solo perdería su dinero y su posición, perdería todo lo que lo protegía de Renaud Duval. Y Jonah no necesitó terminar la frase para que Vivian entendiera el resto. Vivian miró a Willa de nuevo. La niña se había dado la vuelta ahora, abrazando el oso de peluche contra su pecho. Sus ojos se volvían pesados mientras el sueño comenzaba a llevarla hacia su siesta. Vivian le dijo a Jonah, lenta y claramente, que si Dante vivía, entonces la niña crecería dentro de la misma jaula que su madre había conocido, que no le debía piedad a Dante, le debía libertad a su hija. Luego terminó la llamada, salió del baño, se acostó en la alfombra junto a Willa, atrajo a su pequeña a sus brazos y se quedó allí en silencio hasta que el sol de la tarde comenzó a entrar por la ventana de la guardería, señalando que la noche del juicio estaba a solo unas horas de distancia. A las 7 del sábado por la noche, el nivel del penthouse de la Torre Meridian en Gold Coast, Chicago, brillaba como una estrella contra el horizonte de la ciudad. 200 invitados salieron del ascensor privado a un espacio tan lujoso que incluso los acostumbrados al lujo tuvieron que hacer una pausa para respirar. Un techo de cristal de 12 metros de altura daba directamente al lago Michigan. Miles de velas blancas colocadas en cada superficie horizontal proyectaban una cálida luz dorada que parpadeaba como una respiración. Una banda de jazz de 4 miembros tocaba suavemente en la esquina, y camareros con trajes negros se movían entre la multitud llevando bandejas de champán Dom y langosta de Maine. La lista de invitados era un mapa de la estructura de poder oculta de la mitad del medio oeste estadounidense. Los 3 jefes aliados más poderosos de Dante estaban reunidos cerca de la ventana. Cada uno controlaba un tramo de territorio desde Detroit hasta Milwaukee. 2 senadores estatales estaban junto a la barra, riendo con vasos de whisky, como si no recibieran sobres de dinero en efectivo cada trimestre de la propia familia Balstra. Abogados clandestinos, dueños de casinos, jefes de transporte, todos estaban allí. Porque cuando Dante Balstra invitaba, nadie se negaba. Y porque todos querían ser vistos cerca del jefe en la noche en que el jefe daba una fiesta. Dante estaba en el centro de la habitación como un rey en su propia corte.
un traje negro de 3 piezas perfectamente entallado a su cuerpo. Un Patek Philippe brillaba en su muñeca. El cabello peinado hacia atrás sin un solo defecto. Y la sonrisa arrogante de un hombre que creía poseer todo en esa habitación, incluidas las personas dentro de ella. Entonces el ascensor se abrió por última vez y Vivian salió. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella a la vez, y la habitación pareció quedarse quieta por medio segundo. Llevaba un vestido negro largo hasta el suelo, con la espalda descubierta. La seda rozaba su cuerpo con una elegancia fría que no necesitaba joyas para destacar. Su cabello estaba recogido, revelando la larga y elegante línea de su cuello. Y en su garganta estaba el collar de diamantes que Dante le había regalado el día de su boda. La piedra central brillaba bajo la luz de las velas como una lágrima congelada. Era hermosa de una manera que se sentía peligrosa. Y nadie en esa habitación entendía que la frase no era una metáfora. Dante se adelantó, colocó una mano en la cintura de su esposa con una posesividad que no se molestó en ocultar. Se volvió hacia el grupo de socios más cercano y dijo con orgullo creciente que esta era su esposa, el corazón de la familia Balstra, la mujer detrás de todo lo que él había construido. Vivian sonrió, inclinó la cabeza y la apoyó ligeramente en el hombro de Dante, exactamente como debería hacerlo una esposa perfecta. Pero si alguien se hubiera acercado lo suficiente y hubiera mirado con atención, habría visto que la sonrisa nunca llegaba a sus ojos, que esos ojos marrones eran planos y afilados como la superficie del lago Michigan en enero. 9 en punto. El champán había fluido lo suficiente como para que la gente se relajara, pero no lo suficiente como para que alguien perdiera el control. La banda de jazz acababa de terminar su última canción, y el silencio entre una pieza y la siguiente se extendió por la habitación. Vivian soltó el brazo de Dante, subió con gracia a la pequeña plataforma junto al escenario que la banda acababa de dejar y tomó el micrófono. Lo golpeó 2 veces y el sonido resonó a través del sistema de altavoces, haciendo que 200 rostros se volvieran hacia ella a la vez. Vivian miró a Dante, que estaba en la primera fila con una copa de champán en la mano, y la sonrisa expectante de un hombre a punto de ser honrado públicamente por su esposa. Dijo con una voz dulce, cálida y perfectamente medida, que tenía un regalo de cumpleaños especial para él, que había pasado toda la semana preparándolo, y que esperaba que recordara esta noche para siempre. Dante se rió, levantó su copa de champán en agradecimiento y se volvió hacia los socios a su lado con una expresión que prácticamente decía, ¿ves eso? Esa es mi esposa. Entonces la pantalla gigante detrás del escenario cobró vida. 200 ojos se elevaron hacia ella, y la sonrisa en el rostro de Dante murió en el acto. No era una presentación de fotos familiares, no era un video celebrando su matrimonio. En la pantalla había una hoja de cálculo, clara y nítida, con cada línea de transacciones marcada en rojo. Dinero lavado a través de la red de casinos clandestinos en el South Loop. Cada línea mostraba la fecha, la cantidad, el destinatario. Luego vino la lista de transferencias a oficiales de policía y políticos. Nombres reales, números de cuenta, fechas en que se recibió el dinero. Luego los registros de tráfico de armas a través del puerto del lago Michigan. Horarios de envío, números de contenedor, socios. La pantalla se desplazaba lenta y constantemente, página tras página, como una acusación automatizada. Los 2 senadores estatales dejaron sus vasos de whisky, sus rostros se pusieron pálidos. Los 3 jefes aliados permanecieron inmóviles, con los ojos fijos en la pantalla, las mandíbulas apretadas. Luego apareció la página final. No números, imágenes. Fotografías de cámaras de seguridad del Hotel Four Seasons, tomadas desde un ángulo alto. Lo suficientemente claras como para mostrar cada detalle. Dante Balstra caminando de la mano con Felicity Duval hacia el vestíbulo del hotel, ambos sonriendo. Y directamente debajo de la imagen, el último registro de transacción mostraba que Dante había desviado dinero de las participaciones en las ganancias de sus 3 socios aliados más grandes, y lo había transferido a cuentas privadas en el extranjero, controladas por la familia Duval,
bajo el pretexto de inversiones para Felicity. Un total de casi 400 millones de dólares. Un robo directo a sus propios socios para financiar la expansión de sus rivales. La habitación se sumió en un silencio absoluto. De las 200 personas, ninguna respiraba demasiado fuerte. La banda de jazz había desaparecido en algún momento. Los camareros estaban congelados con bandejas de champán en sus manos, y dentro de ese silencio denso y aplastante. El único sonido que se abrió paso fue el tintineo de un cubito de hielo cayendo en el vaso de whisky de alguien al otro extremo de la habitación, limpio y agudo como un disparo. Vivian dejó el micrófono, bajó del escenario con el mismo ritmo constante, como si acabara de terminar un discurso de celebración ordinario en lugar de exponer todo el imperio criminal de su esposo ante 200 testigos. Caminó directamente hacia Dante. Ni rápido ni lento, sus tacones golpeando el suelo de mármol con una cadencia uniforme a través del sofocante silencio de la habitación. Dante permaneció inmóvil en la primera fila, su copa de champán todavía a medio levantar en su mano derecha. La sonrisa en su rostro había muerto en el momento en que la pantalla se iluminó. Y ahora no quedaba ninguna expresión, solo sus ojos grises entrecerrados en dos puntos peligrosos. Vivian se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que solo ellos dos pudieran escucharse, pero lo suficientemente expuesta como para que los 200 ojos en la habitación pudieran ver cada movimiento. Levantó ambas manos detrás de su cuello. Sus dedos encontraron el broche del collar de diamantes que Dante le había regalado el día de su boda. La piedra central de 3 quilates brilló por última vez bajo la luz de las velas contra su pecho, y luego se lo quitó. Sostuvo el collar a la altura de los ojos de Dante por un breve segundo, solo lo suficiente para que él lo viera. Luego lo dejó caer en la copa de champán que él todavía sostenía. El diamante se hundió hasta el fondo del vaso, burbujas subiendo a su alrededor como una despedida. Y el sonido del metal tocando la base del cristal resonó, claro y pequeño, en una habitación tan silenciosa que incluso se podía oír el viento fuera de las paredes de cristal. Vivian miró directamente a los ojos de Dante y dijo con una voz solo lo suficientemente alta para que él la escuchara, que le estaba devolviendo todo lo que le pertenecía, incluida su libertad. Luego se dio la vuelta. Ni una lágrima, ni un paso vacilante. Sus tacones golpeaban el mármol con un ritmo constante, un paso tras otro, pasando filas de invitados de pie como estatuas, pasando bandejas abandonadas de champán en las mesas, pasando a la banda de jazz que había dejado de tocar hacía mucho tiempo y ahora se aferraba a sus instrumentos en la esquina contra la pared. 200 personas la vieron alejarse, y ninguna de ellas se atrevió a hablar. Ninguna de ellas se atrevió a moverse, porque acababan de presenciar algo que nadie en el Hampa había creído posible. Una mujer había derribado a Dante Balstra sin disparar una sola bala. Vivian había llegado a la mitad del camino hacia el ascensor, cuando el sonido de pasos apresurados y pesados estalló detrás de ella. Dante la persiguió, la copa de champán arrojada en algún lugar del suelo, su rostro enrojecido y las venas de su cuello hinchadas y salvajes. La agarró del brazo en el pasillo fuera del salón de baile. La hizo girar y le gritó directamente a la cara con una voz que se quebró de rabia, preguntándole qué demonios creía que estaba haciendo, gritando que ella no era nada antes de conocerlo, que todo lo que tenía, desde el vestido que llevaba hasta el techo sobre su cabeza, le pertenecía a él. Vivian no se inmutó, no retrocedió. Se quedó quieta, miró la mano de Dante, aplastando su brazo exactamente en el lugar donde la había aplastado tantas veces antes. Luego levantó los ojos hacia él con una calma tan completa que Dante la soltó sin siquiera entender por qué. Dijo lentamente, cada palabra separada como su propia bala, que sí, que ella no era nadie, y que esa nadie acababa de quitarle todo lo que tenía. Compruébalo tú mismo. Dante la miró por un segundo, luego sacó su teléfono del bolsillo de su traje con una mano temblorosa. Abrió la aplicación bancaria de las Islas Caimán, la cuenta principal donde se guardaba la mayor parte de la fortuna del Imperio Balstra.
El saldo apareció en la pantalla. $0 y 0 centavos. Deslizó a la segunda cuenta. $0 y 0 centavos. La tercera cuenta. $0 y 0 centavos. Su dedo se movió más rápido, abriendo la cuarta, la quinta, la sexta, y cada pantalla mostraba el mismo número, 0, 0. El teléfono se le resbaló de la mano a Dante y golpeó el suelo de mármol. La pantalla se agrietó en un patrón de telaraña, pero seguía brillando. Seguía mostrando ese frío saldo de 0, mirando hacia el techo. Dante se quedó allí con la boca ligeramente abierta, sus hombros colapsando como si alguien acabara de sacarle todos los huesos del cuerpo. Y en ese preciso momento, 3 figuras aparecieron al final del pasillo. Los 3 jefes aliados más poderosos de Dante salieron del salón de baile hombro con hombro, sus rostros fríos como la piedra. Acababan de ver en la pantalla la clara evidencia de que Dante había estado desviando sus participaciones durante 18 meses para gastarlas en su amante. Y en su mundo, robar a los aliados no era un error, era una sentencia de muerte. Los 3 hombres no dijeron una palabra. Solo miraron a Dante, luego se miraron entre sí, luego se dieron la vuelta y se fueron. Y el sonido de sus zapatos desvaneciéndose por el pasillo sonó como una cuenta atrás. Dante perdió a su esposa, perdió su dinero, perdió su alianza. Todo en la misma noche, en el mismo lugar, frente a todos los que una vez había gobernado. Vivian no miró hacia atrás. Entró en el ascensor y presionó el botón del nivel del sótano. Allí la camioneta ya esperaba con Willa dormida en el asiento del coche en la parte de atrás, mientras Jonah vigilaba. La puerta del ascensor se cerró, cortando la vista de Dante, que caía de rodillas en el suelo del pasillo para recoger el teléfono roto. Y por primera vez desde que subió al escenario, Vivian permitió que su cuerpo reaccionara. Sus manos se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas, y pudo sentir la humedad cálida de la sangre filtrándose entre sus dedos. Sus piernas temblaron, sus rodillas casi cedieron, y se apoyó contra la fría pared de acero del ascensor, deslizándose ligeramente antes de obligarse a enderezarse de nuevo. Pero no lloró. Cerró los ojos, respiró tan hondo que llegó al fondo de sus pulmones. Lo contuvo allí durante 3 segundos. Luego lo soltó lentamente. Y dentro del ascensor que descendía por el corazón de la torre, sola con el zumbido constante de la maquinaria y el aroma del perfume aún adherido a su piel, Vivian susurró, con una voz que solo ella y las 4 paredes de acero podían oír, que ya había terminado. Willa, mamá ha terminado. 48 horas después de la fiesta, el Imperio Valstra se derrumbó como un edificio al que le hubieran arrancado todos los cimientos a la vez. El lunes por la mañana a las 5, mientras Chicago todavía estaba sumida en la oscuridad y la niebla del lago Michigan cubría densamente las calles, 6 equipos de trabajo del FBI se movilizaron al mismo tiempo. El primer equipo irrumpió en las puertas de un almacén en el Puerto Sur, donde 3 contenedores de armas esperaban ser enviados. El segundo equipo asaltó el casino clandestino bajo el sótano de un restaurante de mariscos en el South Loop y detuvo a 14 hombres sentados alrededor de las mesas con cientos de miles de dólares en efectivo apilados frente a ellos. El tercer, cuarto y quinto equipo allanaron simultáneamente 3 restaurantes fachada que Dante había usado para lavar dinero, cada uno con un conjunto separado de libros dobles que el FBI ahora sabía exactamente dónde encontrar gracias a la detallada lista de Vivian. El sexto equipo entró en el bufete de abogados en la calle La Salle y confiscó todos los discos duros de los ordenadores junto con 14 cajas de documentos. Antes de las 8 de la mañana, la noticia se había extendido por el hampa de Chicago más rápido que las transmisiones de televisión matutinas. Se congelaron cuentas, se incautaron propiedades, se emitieron órdenes de arresto para más de 20 personas cuyos nombres estaban en la lista. Y los hombres que una vez habían rodeado a Dante comenzaron a huir. El abogado personal de la familia Valstra, el hombre que había manejado cada contrato sucio durante 10 años, voló a México antes del mediodía con una maleta y un billete de ida.
Los dos senadores estatales que todavía habían estado bebiendo whisky y riendo con Dante en el penthouse el sábado por la noche, aparecieron en televisión el lunes por la mañana con expresiones graves y declararon que nunca habían tenido ninguna relación personal con Dante Valstra, que cada reunión había sido estrictamente oficial y que cooperarían plenamente con los investigadores. Felicity Duval desapareció de su apartamento en Gold Coast el domingo por la noche, dejando atrás nada más que un armario vacío y el olor a perfume en la almohada. Bloqueó a Dante en todas las plataformas, borró cada fotografía, cada mensaje, como si la relación nunca hubiera existido. Su padre, Renaud Duval, envió un mensaje a sus socios en el Hampa. Dijo que la relación entre su hija y Dante Valstra no había sido más que negocios, nada más y nada menos, y que no asumía ninguna responsabilidad por cualquier acto ilícito cometido por la familia Valstra. Pero detrás de esa pulida declaración, Renaud sonreía, porque su pieza estratégica había hecho su trabajo mejor de lo que nunca había esperado. Dante había sido destruido desde dentro por su propia esposa, y Renaud no había tenido que gastar ni una sola bala. Finn Gallagher, la leal mano derecha de Dante durante 15 años, desapareció junto con toda la lista de clientes, la red de contactos y los mapas de las rutas de envío. Todo ello fue vendido pulcramente a Renaud Duval por un precio que nadie conocía, pero lo suficientemente grande como para que Finn nunca necesitara mirar atrás. Dante Valstra, el hombre que una vez había hecho que todo Chicago inclinara la cabeza, ahora estaba sentado en un apartamento estudio alquilado en Cícero, el suburbio occidental de Chicago donde medio siglo antes su abuelo había sido el rey sin corona, gobernando cada calle. Ahora el nieto estaba sentado allí en una habitación de 20 metros cuadrados, con paredes amarillas manchadas, un techo con goteras y la luz de una sola bombilla cayendo sobre el rostro hundido de un hombre que lo había perdido todo. Su barba había crecido áspera porque no tenía dinero para afeitarse. Sus ojos estaban inyectados en sangre porque no había dormido en 3 noches seguidas. Y en el suelo, junto a su silla, yacía una botella vacía de bourbon rodando contra el teléfono de pantalla rota que ya nadie llamaba. Dante no podía huir porque el FBI había confiscado su pasaporte. Dante no podía esconderse porque cada casa de seguridad ya había sido allanada. Dante no podía pedir ayuda a nadie porque nadie quería estar al lado de un jefe que acababa de ser despojado de todo. Entonces la puerta del estudio se abrió sin llamar. Colette Valstra entró. 67 años, su espalda todavía recta como el acero, su abrigo de piel perfectamente entallado, su cabello plateado recogido sin un solo mechón fuera de lugar. Se paró en medio de esa miserable habitación, mirando a su hijo, sentado en la única silla de plástico. Y no había ni el más mínimo rastro de piedad en su rostro. Dijo, con su voz fría y dura como el granito, que se lo había advertido, que no había escuchado, que estaba sentado en esta habitación inmunda porque había estado pensando con lo que tenía entre las piernas en lugar de con la cabeza. Dante no respondió, simplemente se quedó allí, con ambas manos colgando, mirando a su madre con los ojos vacíos de un hombre que ya no tenía fuerzas para defenderse. Colette continuó y dijo que había transferido los activos familiares restantes, los que el FBI no había tocado porque llevaban mucho tiempo a su nombre, a un fideicomiso creado únicamente para Willa. Él no tocaría ni un solo centavo. Dante levantó la vista, reaccionando por primera vez. Su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero Colette lo interrumpió con una voz más afilada que una cuchilla, y dijo que no lo hacía por la madre que lo dio a luz, lo hacía por su nieta, que llevaba sangre Valstra. Y esa sangre no moriría en la cuneta. Se arregló el abrigo, le dio la espalda y salió de la habitación exactamente como había entrado, sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de ella y el sonido del cerrojo encajando resonó seco y agudo en la habitación vacía. Dante se quedó solo bajo la enfermiza luz amarilla. El estruendo de los camiones afuera hacía temblar las delgadas paredes. La botella de bourbon vacía yacía en sus pies, y el silencio lo cubría más pesadamente que cualquier sentencia que un tribunal pudiera dictar. Habían pasado 3 meses desde la noche de la fiesta, y el invierno de Chicago parecía extenderse más que nunca
para Dante Balstra. El estudio en Cícero se había convertido en todo su mundo. 4 paredes amarillas manchadas, una cama estrecha con sábanas que no se habían cambiado en semanas, y la luz del letrero de la lavandería de enfrente brillando a través de las delgadas cortinas cada noche, proyectando sombras rojas parpadeantes en el techo como luces de policía. Dante no salía a menos que fuera necesario. Comía en la tienda de conveniencia al final de la cuadra, pagando con el efectivo que Colette dejaba en un sobre fuera de su puerta cada 2 semanas. Lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para llamarlo vivir. El FBI aún no lo había acusado formalmente porque estaban construyendo el caso. Pero su pasaporte había sido confiscado. Todas sus cuentas habían sido congeladas. Y la orden que le prohibía salir del estado de Illinois pendía sobre su cabeza como una cuchilla. Una noche de marzo llovía. No del tipo que se desliza suavemente por el aire, sino un aguacero violento. Del tipo que golpea contra las ventanas como si quisiera romper el cristal, convirtiendo las calles en ríos y ahogando cualquier otro sonido. Dante estaba sentado en la cama mirando la oscuridad cuando el teléfono vibró. Un teléfono prepago, barato comprado con efectivo, no registrado a ningún nombre. El único número que le quedaba. Un número desconocido apareció en la pantalla, pero cuando contestó, la voz al otro lado no era desconocida en absoluto. Finn Gallagher, una voz tan familiar que Dante podría haberla reconocido incluso después de 3 meses de silencio. Baja, lenta y con el ritmo inconfundible del hombre que había estado a su lado durante 15 años. Finn le dijo que se reunieran en el viejo almacén junto al puerto, que tenía una manera de recuperarlo todo, que Dante solo necesitaba ir y escuchar. Dante se quedó quieto durante mucho tiempo después de que Finn colgara. La lluvia seguía golpeando la ventana. Sabía que podría ser una trampa. El instinto de supervivencia que había afilado durante 20 años en el Hampa le gritaba en la cabeza que no fuera, que Finn lo había traicionado, que nadie llama a un viejo enemigo a un almacén abandonado a medianoche en medio de una tormenta para darle un regalo. Pero ese instinto pertenecía a Dante Balstra, el jefe. El hombre con un imperio, con soldados, con dinero, con salidas. El hombre sentado en la cama estrecha en el estudio de Cícero ya no era un jefe. Era un hombre sin nada que perder. Y un hombre sin nada que perder ya no tenía motivos para tener miedo. Dante se puso el abrigo, salió a la lluvia y condujo el viejo coche prestado por el propietario hacia el puerto del lago Michigan. El almacén estaba al borde del puerto sur, un edificio de hormigón gris abandonado desde que la recesión cerró la ruta de envío interior hace muchos años. El aguacero había convertido el estacionamiento de enfrente en una amplia lámina de agua que reflejaba la tenue luz amarilla de la única farola que aún funcionaba. Dante apagó el motor, se quedó allí un momento mirando el almacén a través de la lluvia que corría por el parabrisas. Luego abrió la puerta y salió. La lluvia lo empapó en 3 segundos. La puerta de hierro del almacén estaba abierta lo suficiente para que un hombre se deslizara. Dante la empujó y la oscuridad lo tragó. Dentro, el olor a óxido y agua de mar se mezclaba en un hedor húmedo y pesado que se pegaba a la garganta. La única luz entraba por agujeros en el techo de metal, enviando débiles rayos hacia el suelo de hormigón mojado. Dante vio a Finn de pie a unos 15 metros de distancia en medio del almacén, con los brazos colgando a los lados. Y junto a Finn había otros 4 hombres en fila, rostros fríos, hombros rectos, con la postura de hombres que ya sabían cómo terminaría la noche. Dante reconoció que no eran sus hombres. Pertenecían a Renaud Duval. Finn miró a Dante con ojos que no contenían arrepentimiento ni odio. Solo el frío vacío de un hombre que había cruzado una línea hace mucho tiempo y ya no sentía nada en absoluto. Finn dijo, con su voz baja y uniforme, como si estuviera comentando el tiempo, que lo sentía, viejo jefe. Pero los negocios son los negocios. Dante no corrió, no suplicó. Se quedó allí, en agua de lluvia goteando de su abrigo al suelo, acumulándose alrededor de sus pies. Y miró a Finn con el tipo de mirada que 15 años antes había pertenecido a un rey de la mafia, pero que ahora era solo la mirada de un hombre muy cansado.
Entonces Dante hizo algo que nadie en ese almacén esperaba. Dejó de mirar a Finn, se volvió hacia la puerta del almacén, entreabierta, donde la lluvia seguía cayendo afuera, y la tenue luz amarilla de la farola golpeaba el agua del puerto, creando ondas doradas en la noche. Metió una mano lentamente en el bolsillo interior de su abrigo y sacó algo pequeño, arrugado, doblado tantas veces que los pliegues casi se habían roto. Una ecografía. Willa, 5 meses en el vientre de su madre. Una pequeña imagen borrosa sobre un fondo negro, con una cabeza redonda y una manita levantada como si saludara. Era lo único que Dante se había llevado cuando se fue de la mansión. Lo único que había guardado en el bolsillo de su abrigo todos los días durante los últimos 3 meses. Lo único que nadie sabía y que nadie había podido quitarle. Dante miró la foto a la tenue luz que caía por los agujeros del techo. Su pulgar rozó suavemente la imagen borrosa de su hija y susurró un solo nombre con voz áspera, tan débil que apenas formó sonido. Vivian. Entonces sonaron los disparos. No un solo disparo, varios en rápida sucesión, secos, precisos, fríos, resonando en el hueco almacén de hormigón antes de que la lluvia exterior los tragara casi de inmediato. Dante Balstra, el jefe de la mafia, que una vez hizo temblar a todo Chicago. El hombre que había controlado cada puerto y cada alma endeudada. Cayó al suelo de hormigón mojado del almacén abandonado junto al lago Michigan, solo en medio de una lluviosa noche de marzo, con la ecografía de su hija apretada fuertemente en su mano helada. La lluvia siguió cayendo, la tenue luz amarilla siguió brillando sobre el agua del puerto, y Chicago siguió respirando, siguió viviendo, siguió girando como si nada hubiera pasado. Porque en esta ciudad, cuando un jefe caía, solo significaba que otro se levantaría, y la lluvia borraría todo rastro antes de que el amanecer tuviera la oportunidad de llegar. 6 meses después de la noche lluviosa en el puerto del lago Michigan, en una mañana de otoño en Savannah, Georgia, la luz dorada del sol se filtraba a través de cortinas de tela blanca y caía sobre el suelo de madera de una pequeña casa en una calle tranquila, bordeada de antiguos robles. Sus amplias copas daban sombra a las viejas aceras de ladrillo. Las raíces habían empujado y agrietado el pavimento años atrás, y la luz que se deslizaba entre las hojas proyectaba manchas de sol danzantes en el porche, donde un viejo columpio se mecía suavemente con el viento. La casa no tenía portones de hierro forjado, ni cámaras de seguridad, ni guardias patrullando cada 15 minutos. La puerta principal estaba pintada de blanco, cerrada con un simple pestillo que su dueña a menudo olvidaba poner antes de acostarse. Y eso ya no le daba miedo. En la cocina, la mujer que los vecinos conocían como Claire Whitfield vertía masa para panqueques en una sartén caliente. Llevaba el pelo corto hasta los hombros, sin teñir, sin rizar, de un castaño natural que brillaba bajo la luz del sol de la ventana de la cocina. Sin maquillaje, sin perfume, solo el olor a jabón en su piel y una camisa de franela a cuadros suelta, con las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía más ligera, más joven, como si alguien le hubiera quitado una piedra invisible de los hombros y su cuerpo finalmente pudiera respirar. En la trona junto a la mesa de la cocina, Willa estaba sentada con el pelo alborotado de la mañana. Sus grandes ojos marrones, exactamente como los de su madre, fijos en la sartén, con la grave emoción que solo una niña de 3 años podía aportar a los panqueques. Sus manitas estaban pegajosas de sirope de arce, y tenía una mancha de arándano en la mejilla que Claire aún no había limpiado. Willa levantó la mano y dijo con su vocecita clara, «Mamá, más arándanos». Y Claire Whitfield, la mujer que un año antes había estado en el escenario de un penthouse en Chicago y había derribado al jefe de la mafia más temido de la ciudad, se rió suavemente y esparció otro pequeño puñado de arándanos en el panqueque de su hija. El olor a mantequilla derritiéndose en la sartén caliente se mezclaba con el olor a café recién hecho y a masa dorada cocinándose, llenando la pequeña cocina. Los pájaros cantaban fuera de la ventana. Las hojas de roble golpeaban el techo del porche. Willa estalló en una risa encantada cuando el sirope le llegó a la punta de la nariz. La mano de Claire no tembló al verter café en su taza,
ni un poco, y se dio cuenta de que cada mañana, como un pequeño milagro, nunca dejaba de estar agradecida por ello. A las 8, Claire abrochó a Willa en el asiento trasero de un coche viejo y condujo unas calles hasta una pequeña librería de segunda mano en la calle Bull. Bryn, que ahora vivía en una casa segura a solo unas millas de distancia y finalmente cursaba los estudios que Dante había usado para atraparla, tenía previsto visitarla para cenar esa noche. Abrió la puerta con una llave de latón deslustrada, encendió las luces, giró el letrero a abierto. Luego preparó una cafetera para su primer cliente habitual, un anciano jubilado llamado Harold, que vivía al final de la calle y siempre llegaba exactamente a las 8:15 para leer el periódico gratis y beber café gratis sin comprar nunca un libro. Todos los sábados, Claire organizaba una hora de lectura para los niños del vecindario. 7 u 8 pequeños sentados con las piernas cruzadas en la alfombra en la esquina de la tienda. Willa en la primera fila, aferrada a su oso de peluche. Y Claire leyendo con una voz suave que nadie podría haber imaginado que una vez perteneció a la mujer que entregó los archivos de un imperio criminal al FBI en una habitación de hotel de 2 estrellas en las afueras de Chicago. Nadie en Savannah sabía quién había sido Claire Whitfield antes de llegar allí. Para los vecinos, era una amable madre soltera que se había mudado del norte porque le gustaba el clima cálido. Para sus clientes, era la dulce dueña de la librería que siempre tenía una novela que recomendar y recordaba el nombre de todos. Para los niños del vecindario, era la señorita Claire, la mejor contadora de historias del mundo. Y eso era todo lo que necesitaba. Al mediodía, mientras Willa dormía en el pequeño sofá en la parte trasera de la tienda, el teléfono de Claire vibró. Una línea segura, sin identificador de llamadas, la llamada mensual que siempre esperaba. Jonah Webb, que ahora vivía en Portland, Maine, bajo un nuevo nombre que ni siquiera Claire conocía, de acuerdo con las reglas de protección de testigos. Dijo con su familiar voz baja que el fideicomiso de Willa estaba a salvo, que Colette había enviado otros 2 millones el mes anterior, sin nombre adjunto, sin mensaje. Solo un código de transacción que Jonah reconoció porque era el que Colette siempre usaba. Claire guardó silencio por un momento, sus dedos alisando suavemente el cabello dormido de Willa. Luego preguntó en voz baja si la mujer mayor todavía la odiaba. Jonah soltó una risa tranquila al otro lado, cansada pero cálida, y dijo que no odiaba a Claire. Odiaba el hecho de que Claire hubiera tenido razón. Claire sonrió por primera vez durante la llamada y colgó. Esa tarde, mientras la luz del sol de Savannah comenzaba a alargarse y el aire llevaba el aroma de la hierba húmeda y el agua del río, Claire levantó a Willa en sus brazos y caminó por la ribera del río Savannah. El camino junto al río estaba pavimentado con piedra antigua. Antiguos robles bordeaban ambos lados con musgo español colgando de sus ramas como cortinas verdes. Y la puesta de sol pintaba el agua en tonos de rosa y naranja. Willa yacía acurrucada en el hombro de su madre, su cabeza apoyada en el cuello de Claire, ambos bracitos envueltos a su alrededor. Entonces, cuando lo último del atardecer se desvaneció y el cielo de Savannah pasó de púrpura a negro, Willa de repente levantó la cabeza. Señaló hacia arriba con el dedito que todavía parecía llevar un fantasma de arándano de esa mañana, y gritó maravillada: «¡Mamá, estrellas!». Claire miró hacia arriba. El cielo nocturno sobre Savannah se extendía sobre ellas como una sábana de terciopelo negro salpicada de diamantes. Miles de estrellas brillando tan claramente que podía distinguir incluso el tenue barrido de la Vía Láctea a través de la oscuridad. Era algo que nunca había visto desde las ventanas de la mansión Balstra, porque las luces de Chicago habían sido demasiado brillantes, demasiado duras, demasiado ruidosas, tragándose cada estrella y dejando atrás nada más que un cielo negro y vacío. Pero aquí en Savannah, en un lugar a miles de millas de la jaula dorada, las estrellas brillaban tan intensamente que quería llorar. Claire besó la parte superior de la cabeza de Willa. Respiró el aroma del cabello de su hija, champú de bebé y sol. Luego susurró con una voz destinada solo para ellas dos y el cielo nocturno: «Sí, mi amor, estrellas. Y somos libres». Vivian Hart lo perdió todo.
Perdió el nombre que había llevado durante 28 años. Perdió el pasado del que nunca podría hablar con nadie. Perdió al hombre que una vez había amado con todo su corazón, aunque él nunca había merecido ese amor. Pero recuperó lo más preciado de todo, lo único a lo que ninguna cantidad de dinero podría ponerle valor. El derecho a decidir quién era. El derecho a despertarse cada mañana sin miedo. El derecho a ver a su hija crecer en libertad en lugar de dentro de la jaula dorada que su padre había construido. Esta historia no es sobre venganza, al menos no de la manera en que mucha gente piensa. La venganza más perfecta no es una bala, no es una cuenta bancaria vacía y no es una sentencia dictada por un tribunal. La venganza más perfecta es alejarse, nunca mirar atrás y vivir una vida que la persona que te traicionó nunca pueda tocar. Es convertir el dolor en fuerza, convertir las heridas en lecciones y convertir la soledad en libertad. En la vida real no todos enfrentan circunstancias como las de Vivian, pero cada uno de nosotros llega a momentos en los que tenemos que elegir entre quedarnos en un lugar que nos resulta familiar pero nos hiere, y salir a un lugar que es desconocido pero libre. A veces, la elección más difícil no es irse, es creer que mereces vivir una vida mejor, y siempre la mereces. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Crees que Vivian hizo bien en no advertir a Dante sobre el complot? ¿O crees que debería haberlo salvado después de todo lo que él había hecho? Si estuvieras en el lugar de Vivian, ¿qué elegirías? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente quiero saber qué hay en lo más profundo de tu corazón, porque cada punto de vista, cada experiencia que aportas es valiosa y cada una hace que esta historia sea más significativa. Si esta historia tocó tus emociones, por favor presiona el botón de me gusta, comparte este video con las personas que amas y suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las nuevas y fascinantes historias que compartimos cada día. Gracias por quedarte con nosotros hasta el último segundo. Deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día por venir. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.